por intermedio de carabineros, CENCO, bomberos, se activan ABC. Ese es el ABC, el que conocemos como el ABC, Sí. ¿correcto? En esa situación, el día de los hechos, ¿qué estabas haciendo? Estábamos de turno. ¿Ya? El turno comienza a las 20:30, es un turno de noche, ¿Ya? día viernes 13 de mayo, y el día sábado en la mañana, día sábado 14 de mayo, a las 6:15 se recibe un comunicado radial de CENCO, en lo que se indicaba que había una mujer tendida en vía pública. La llamada se produce el día 14 de mayo. ¿Al SAMU a qué hora? A las 6:15 de la mañana. A las 6:15 de la mañana. En ese contexto, ¿cuál era la solicitud de urgencia y a dónde debían concurrir? Debíamos concurrir a Monreal, con Ya. Perú. Había una mujer tendida en el suelo, al parecer con pérdida de masa encefálica. Y en esa situación, ¿a qué hora salen de la base y a qué hora llegan al lugar? Nosotros se nos dio aviso inmediato, a las 6:17 salimos de la base, 6:19 llegamos al lugar. 6:19 de la mañana. De la mañana, sí. Describe ese día cómo estaba claro, estaba oscuro, había luz día o cuál era la circunstancia. Era ya invierno, así que estaba oscuro, hacía frío. ¿Qué es lo que observas al momento que a las 6:17 de aquel día te bajas, a las 6:19 llegas en el móvil? ¿Qué es lo que hay allí? Había una mujer tendida en la vía pública semidesnuda, en compañía de 2 carabineros. En compañía de 2 carabineros. ¿Había alguien más en el lugar? Estaban solo los 2 carabineros y la mujer tendida en la vía pública. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento de rigor en un procedimiento SAMU en estas circunstancias? En ese minuto la reanimadora procedió a ver si la paciente tenía signos vitales. Ya. Entonces tenía pulso y respiraba. Procedimos a tripularla, A tripularla. a subirla a la ambulancia. Ok, aprendí eso en este juicio, el concepto tripular del SAMU. Oye, antes de tripularla, ¿qué ves cercano a la víctima? Bueno, había como un bloque de cemento, unas llaves, un globo ocular, ¿Dónde estaban? cerca de la víctima. ¿A qué distancia y cerca de qué parte de su cuerpo? Cerca, muy cerca, no sé, 30 centímetros. ¿En el radio de 30 centímetros? En el radio de 30 centímetros viste un bloque de cemento, unas llaves y el globo ocular de la víctima. En ese contexto, ¿cómo estaba la víctima desde el punto de vista de sus vías aéreas y su circulación médica? La circulación estaba con diane capilar lento, enlentecido. Respiraba sí, pero con dificultad. ¿Tuvieron que efectuar algún tipo de procedimiento respecto a su vía aérea? Claro, al subirla a la ambulancia hubo que proteger, digamos, la vía aérea, ya que ella respiraba, pero hubo que aspirarla. ¿Hubo que aspirarla de qué? Porque tenía sangre en la boca. Sangre y contenido sanguinolento. Dentro de la situación de esta víctima, ¿en qué lugar viste que tuviera algún rango de lesiones? Tenía una lesión en la zona, para hacerlo más fácil, Sí. mandibular, ¿Ya? penetrante, o sea, tenía algo penetrante. Tenía fractura de piezas dentales, una en la zona temporoparietal y una lesión en la zona occipital. Eso a nivel de lesiones. ¿Qué otras cosas tenía? ¿Viste un globo ocular? ¿En dónde estaba este globo ocular y cómo se observaba en definitiva? La verdad es que solo lo vi al llegar, después no lo toqué, ni lo vi, ni... ¿En dónde estaba específicamente? ¿Al lado de la víctima? ¿Al lado de la Sí, víctima? o sea, de la paciente. ¿De la paciente? ¿Sobre qué? Sobre el suelo. Sobre el suelo. Sobre la vereda. Cuando logran tripularla, ¿a qué hora la tripulan?
¿Y a qué hora y a dónde se dirigen? A las 6:31 fue nuestra hora de salida del lugar con la paciente para llegar con ella al servicio de urgencia. Acusación. ¿Quién era esta víctima? ¿Quién era esta persona? Era una femenino de aproximadamente 30 años. No teníamos mayor antecedente. ¿Tenían algún tipo de antecedente de ella? Nada. ¿Cómo estaba vestida? Ella vestía una polera color verde agua, sin manga, una tipo calza, tipo bombacha, ¿Ya? blanca con negro y unas cosas rosadas, unos zapatos color café, de taco alto, con Sí. cierre. Los tenía puestos, ¿Algo más? nada más. 14 de mayo. ¿Tú cómo vestías? Con mi uniforme de paramédico de SAMU. ¿Paramédico SAMU? ¿Algún tipo de ropa abrigo o lo que fuere? ¿Yo? ¿Sí? La verdad es que no, solo segunda capa. ¿Qué te dio la impresión de que estaba helado, estaba normal? Estaba frío. En ese contexto, ¿esta víctima o esta paciente que estaba en el suelo vestía algún tipo de chaqueta? No, ¿Vestía algún tipo de cobertor? no, ¿Tenía algún tipo de bolso, cartera o lo que fuere? nada. Era una mujer en el suelo con unas calzas y una polera. Claro. Solicito incorporar evidencia documental consistente en hoja de atención prehospitalaria SAMU de 14 de mayo del 2016, para lo cual solicito lectura. Proceda. Recibo y lectura. ¿Cuál es la prueba? Documental, no sé, eso es lo que ando buscando. ¿Dónde está? ¿Pone la acusación? El fiscal que prueba va... Sí, deme un segundo. En la prueba documental sería consistente en el número 7. Voy a incorporar los números 6, 7, ¿Dónde está eso, no? 6 y 7. Aquí está. ¿Sí? El número 7. Hoja de atención prehospitalaria SAMU. Fecha 14/05/16. Salida base 6:17. Llegada a QTH 6:19. Salida a QTH 6:31. Llegada a SU 6:33. Historia clínica. Paciente encontrada en vía pública, semidesnuda, sangrando. Llamado solicitado por carabineros. Ambos globos oculares en el suelo. Examen físico. Lesión a zona occipital con pérdida de globos oculares, piezas dentales, sangramiento abundante, presenta vómitos, lesión cortante en zona temporal, parietal derecha, herida penetrante maxilar inferior, hemicara derecha. Hipótesis diagnóstica. Agresión en vía pública. Paciente inestable con signos de shock, se realiza reanimación con cristaloides. Dígalo. ¿Qué es lo que se te exhibe? ¿Qué es lo que se te exhibe? ¿Qué es este documento? Esta es nuestra hoja de atención. La realizamos. Sí. Su hoja de atención. Sí. De acuerdo a esos antecedentes, ¿a qué hora fueron solicitados y a qué hora llegaron al lugar? Hemos solicitado a las 6:15 y llegamos al lugar a las 6:19. A las 6:17 salimos de la base. A las 6:15 fueron solicitados, a las 6:17 salieron de la base y a las 6:19 llegaron al lugar. Así es. Incorporamos el documento que ha sido leído.
Deme un segundo, señoría. ¿Cuál es ¿cuál fue el procedimiento luego de tripular a la paciente y llegar al hospital? ¿Qué es lo que se hace allí? En ese momento hay que permeabilizar la vía aérea, era nuestra preocupación. Evaluar signos vitales, realizar un control de presión, de pulso. ¿Lograron poner algún tipo de vía? Se le instaló una vía, número 18. ¿Qué estado tenía la paciente al momento de tripularla y trasladarla al hospital? Crítico. Crítico. Gracias. No tengo más preguntas. Dijo que eran 2 documentos, pero al final fue un documento, para que quede claro. No, lo incorporo. Incorporo el número 6, señoría. ¿No puedo hablar? Sí. Incorporo el documento número 6, consistente en consistente en la hoja de regulación de urgencia 131, para lo cual exhibo. Fernando, ¿está bien? Hoja de regulación de urgencia 131, fecha 14 de mayo del 2016. Motivo de la llamada: agredida con objeto contundente en vía pública. Reporte paramédico: pérdida de globos oculares y de piezas dentales. Firma y entrega. Se incorpora el documento. No hay más preguntas, señor. Gracias. Abogada de Cernamec, ¿puede? Por el Ministerio Público, perdón, el Ministerio del Interior. Buenas. Que había unos bloques de cemento. ¿Contar al tribunal cómo eran esos bloques, qué características tenían? Era un bloque de cemento como, no sé cómo lo podría explicar. No eran cuadrados, tenía una forma como triangular, eran irregulares, era irregular en realidad. Más bien triangular. Yo creo que medía, unos 10 centímetros, 15 centímetros. Perfecto, muchas gracias, no tengo más preguntas. Puede preguntar la defensa. Señoría. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te vamos a hacer algunas preguntas. Y el día que tú te dirigiste al lugar de la emergencia, lo hacías en compañía de 2 colegas, ¿cierto? Así es. Esos colegas era el conductor y la enfermera que iba a cargo de la situación. Ella, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? Sí, ¿Cómo se llama? Carla Barril. Carla Barril. Al llegar al sitio del suceso, encuentran, como tú decías, esta mujer tendida. La mujer estaba tendida sobre el pavimento, ¿verdad? El pavimento era la acera, ¿cierto? La vereda. La vereda, exactamente. Esa vereda estaba completamente sobre la vereda, ¿sí? No lo recuerdo bien, porque estaba oscuro, entonces no podría determinarlo como que estaba totalmente dentro de la vereda. No, Pero viste algunos detalles. Tenían iluminación. Hay un poste ahí, ¿cierto? no, estaba oscuro. Estaba oscuro. Sí, ¿Con qué te iluminaste para poder ver la paciente? con nuestro foco de la ambulancia. Con el foco de la ambulancia. La paciente se encontraba ensangrentada, ¿cierto? ¿Estaba completamente manchada de sangre? No, ¿Dónde viste la sangre? desde el cuello hacia arriba. Desde el cuello hacia arriba. La sangre también estaba reflejada en el pavimento, ¿verdad? Había caído sangre en el pavimento. Así es. La paciente tenía signos
evidentes de hipotermia, ¿verdad? Estaba fría, sí. Estaba fría. Estaba pálida, ¿cierto? Estaba pálida. La tensión, Estaba hipotensa. hipotensa. Todos signos de, Tendencia a la hipotensión. ¿no es cierto?, de este estado de enfriamiento. ¿Sí? ¿Te llamó la atención que la víctima se encontrara desnuda, es decir, con las calzas a la altura de los tobillos? Sí, me llamó la atención. Pero sí. ¿Te llamó la atención que la víctima también se encontrara desnuda en el sitio del suceso? Es decir, con esa polera color verde agua que tú has descrito, levantada y con sus senos en expuestos. Objeción sería, no ha dicho eso. La testigo no planteó esa hipótesis y en atención a lo anterior es confusa la pregunta, no ha planteado la hipótesis de que se encontraba desnuda en el tercio superior. En atención a lo anterior, la objeto por confusa. No lo ha planteado directamente la testigo. Le está poniendo dentro de su interrogatorio un presupuesto fáctico que no existe en el interrogatorio de ella. Efectivamente, señoría, se trata de una pregunta sugestiva que es privativo de la defensa y el contraexamen. Se le está preguntando, en efecto, si le llamó la atención y después, si no le llamó la atención, le preguntaremos por qué y logremos determinar. Y lo que se le pregunta concretamente es si le llamó la atención que la víctima se encontraba desnuda, en primer lugar, con las calzas hacia abajo y en segundo lugar con la polera vertida hacia arriba demostrando la parte superior, la parte inferior del torso. Una hipótesis, la litigación es de buena fe. En atención a lo anterior, las preguntas pueden ser inductivas, pero poner una hipótesis falsa en el contenido de una pregunta es faltar a las reglas de la buena fe. Una cosa es tratar de inducir una situación y otra cosa es decir algo que no existe y por lo tanto la objeto por confusa. Falsas palabras fuertes, ¿eh? Sí, absolutamente, señora. Señoría, es de todo menos confusa. Bien. ¿Esa es la pregunta para usted? Lo que yo vi fue la paciente tendida, con la polera bien puesta, el pantalón estaba a la altura de bajo la rodilla. Eso. ¿Qué respondió? Está respondiendo. Doña Karen, usted dice en ese momento que vio un globo ocular, ¿sí? El documento que se acaba de leer, no el que se acaba de leer, el que se leyó inmediatamente antes, la hoja de atención prehospitalaria, ¿ese lo suscribe usted, de hecho sea de paso? Sí, lo escribí yo. Lo escribió usted. Ese documento señala ambos globos oculares en el suelo. Y usted relató que solo vio un globo ocular. Así es, solo vi uno. ¿Dónde se equivocó? ¿Ahora o cuando escribió el documento? Lo que pasa es que cuando escribí el documento era lo que el resto también me comentaba, entonces la verdad es que lo hice así. Entonces, Pero yo vi uno. dígame, ¿quién le comentó que estaban ambos globos oculares en el suelo? La verdad lo escuché. No podría precisar quién lo dijo. Ya. Este documento lo suscribió al llegar ¿a dónde? ¿En el mismo lugar, minutos después? Apenas llegamos a la urgencia pudimos escribir, porque en realidad lo que nos importaba era mantener viva a la paciente. Apenas llegaron las emergencias. ¿Quiénes estaban cuando lograron rescatar estos documentos? Porque estaba el conductor. ¿El conductor tuvo acceso a la paciente y al lugar? Todo el equipo. Me refiero a los que estábamos en la ambulancia, los tripulantes. ¿Quiénes tuvieron acceso al lugar donde se encontraba él o los globos oculares? Nosotros llegamos, nos preocupamos de la paciente, Sí. la tripulamos y nos fuimos. Pero le estoy preguntando una cosa distinta. Precisamente porque quiero resolver quién fue o quiénes pudieron haberle comentado. ¿Qué personas del equipo que iba usted, que ya sabemos, iba don Javier, don Yerko, doña Karen y usted? Yo soy Karen. Usted es Karen. Perdón, usted es Karen. Doña Carla, perdón. Javier, Yerko, Karen y Carla. ¿Qué personas fueron las que accedieron al lugar, al sitio donde se encontraba atendida la víctima? Los 4. Los 4. Usted está escribiendo y no los vio. Tendrían que haber sido alguno de esas otras personas. Entonces la que le hizo el relato que eran los 2 globos oculares los que se encontraban en el suelo.
¿Es una pregunta o una apreciación? Sí, señoría? resultó Sí, curioso. lo vamos a saltar, señoría, lo vamos a saltar. Tiene razón el fiscal, en eso, al menos. Dígame, Regularmente, sí. Regularmente, sí. pero la excepción confirma la regla. Bueno, entonces, hablemos referente a las llaves. Las llaves dice que se encontraban a unos 30 centímetros de la cabeza. Objeción reiterativa, señoría, está contestado. Indicó- No, está preparando para una pregunta. Pero lo contestó directamente. Dígame, esas llaves, ¿de qué color eran? ¿Cómo eran? ¿Qué tipo de...? ¿Cuántas eran? Porque llaves es un plural. ¿Qué es exactamente lo que vio? ¿Podría describir? Con la imagen unas llaves de vehículo, no precisé, la verdad que fue lo que menos me importó. No Las podría llaves- precisar qué tipo de llave, qué marca o cuántas eran, la verdad es que no. ¿Estaban acompañadas de un llavero? No lo recuerdo. No recuerda. No. ¿Recuerda el color? Una cosa negra abajo y unas llaves de vehículo. No tenían ningún otro color. Dígame una cosa. Cuando levantan a la víctima, advierten bajo ella un charco de sangre. Ese charco de sangre estaba, se lo voy a decir, estaba fresca, coagulada, líquida. Había sangre, sí, fresca. Era fresca, ¿cierto? ¿Vio si alrededor había más sangre? No, no me fijé. ¿Se mancharon? Sí. Bastante, ¿cierto? No bastante, pero sí había una herida que sangraba. Sí, abundante. sangraba abundantemente. Y el hecho de contactar a la víctima, tocarla, provocó que tuvieran manchas abundantes de sangre, ¿sí? ¿Es alegato clausura, señoría, o una pregunta? Porque la práctica de lo que está haciendo es concluyendo. ¿Es una pregunta? Le estoy preguntando si al tocar a la Entendemos que sangre... está preguntando, pero efectivamente la forma como que se desdibuja como pregunta. Sí, lo que le pregunto es si usted se manchó abundantemente y las otras personas que mandaban el equipo con sangre al levantarla. Objeción reiterativa. ¿Le acaba de decir eso? Sí, se manchó. Sí, se Pero- manchó. Sí, sí. Sí. Le estoy calificando con abundantemente qué es lo que pregunto, señoría. Y si le pregunto si se No manchó, abundantemente. cuando dice no abundantemente, ¿qué fue lo que se manchó? Los guantes, Los al guantes. manipularla, al tocarla. ¿Sí? ¿Qué más? Solo los guantes. Solo los guantes. ¿Y el resto de los compañeros? No me fijé. No se fijó. Ya. Usted llenó este documento, ¿cierto? Este documento es un documento público, lo sabe, ¿sí? Y lo llenó con datos que no le constan. Objeción ¿A qué se sería refiere? objeción que Ahora. está planteando el defensor. La testigo fue sumamente clara. Indicó que le había salvado la vida a la víctima y que el resto fue lo que menos le importó. Indicó el horario de acceso, el horario de levantarla, el dónde la llevó y por qué consignó el contenido de ese documento. Ya lo indicó. En atención a lo anterior, la pregunta es confusa. Abogado defensor. Ella efectivamente dijo que en el lugar vio un ojo y se preocupó. Sí, De pero eso, le claro. pregunto sobre el llenado de la fecha. ¿Hay algún otro dato, como el hecho de que habían dos ojos y no uno en el lugar, que a usted personalmente no le constara? Objeción reiterativa, está contestado. Indicó Sí. por qué puso eso, Sí, cuál yo es creo el que la contenido pregunta va a y tener qué es que lo que vio. precisarla porque efectivamente lo dijo. Sí, efectivamente dijo, señoría, y dijo que no le constaba que hubieran dos globos oculares, Vio cosa un que ojo, sí vio está, un ojo. sí está en el informe. Entonces, Le pregunto si hay otro dato de los que puso en el informe que no le conste como ese. Pero si el documento es el único elemento que contiene. Lo que pasa es que, como dijo que consignó un antecedente que al menos ella no vio directamente, la defensa lo que está preguntando es si algún otro antecedente que consignó el documento lo escribió. sin Ok, que lo haya entonces visto. lo retiro. Que la haga, señora. Señorita, ¿por qué usted escribió dos ojos? Eso no. La verdad es que fue por lo que O escuché. sea, no. Usted dijo vio un ojo, Yo sí. pero el documento habla de dos. Eso es lo que dice la defensa, ¿no? La pregunta es si algún otro antecedente que usted consignó el documento lo puso ahí sin que lo haya visto No, directamente. todo lo demás lo vi directamente. ¿Sí? Está contestado. ¿Y omitió algún documento, algún antecedente? No,
¿Y por qué el antecedente? Usted dijo que dentro de las operaciones médicas que se habían provocado se le había aspirado la boca, ¿cierto? ¿Y por qué no está consignado? ¿Lo omitió también? No, la verdad es que son procedimientos que habitualmente se realizan si es necesario. ¿Pero lo consignó? No lo registré. No lo consignó. No hay más preguntas, señoría. Bien. Magistrado. Bien, ha concluido su participación, Karen. Gracias por haber comparecido. Que le vaya bien. Bien. Por ahora hemos concluido nuestra labor. Continuamos mañana a las 8:30 horas. Esta audiencia ha terminado.